Y por supuesto, hoy no podemos pasar por alto el tema Venezuela. Aquí en Red Más Internacional, cuando se produce esta noticia de que varios países de América Latina van a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. ¿Qué trascendencia tiene esta noticia y sobre todo qué utilidad puede llegar a tener para sacar de la crisis al pueblo venezolano? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido y buenas noches. Paula, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tiene de diferente esta denuncia que se anuncia hoy que van a hacer algunos países de América Latina con esa denuncia que ya había presentado Iván Duque en su época de senador también a la Corte Penal Internacional, entiendo por las mismas razones de violación de los derechos humanos de Nicolás Maduro? Incluso la fiscal Ortega también había adelantado un proceso ante la Corte. Digamos que la diferencia es que como lo hace un Estado, o lo hacen un grupo de Estados en este caso, el fiscal de la Corte tiene que tramitar el proceso, pero tampoco hay que llenarse de falsas ilusiones. Es decir, esto es un proceso que inicia, esto no quiere decir que Nicolás Maduro vaya a ser sancionado. De hecho, pues una de las particularidades de la Corte Penal Internacional es que es un proceso lento que lleva bastante tiempo, así que si pensáramos que esto va a resolver los problemas de Venezuela en el corto plazo, no es así. Es el inicio de un proceso que va a generar más presiones, que va a subir los costos de salida de Nicolás Maduro, porque obviamente esto genera que su imagen particular, él como individuo, tenga que responder por lo que ha sucedido en materia de derechos humanos, tanto en el 2014 como en el 2017, en el cual él como jefe de Estado es responsable de la muerte de muchos estudiantes que salieron a protestar y obviamente pues esto genera, digamos, es llamativo internacionalmente. Yo celebro que lo haya hecho Colombia en conjunto con otros países, no es bueno que lo haga Colombia de forma individual, pero esto no nos va a resolver la crisis migratoria en el corto plazo, ni tampoco significa que el gobierno ya está completamente acorralado. Yo hace poco lo decía, en el mundo en este momento la mayoría de los países son catalogados como no democráticos o parcialmente libres. Eso quiere decir que Venezuela todavía se mueve en un escenario internacional alterno al occidental democrático, y lo vimos cuando viajó a China y consiguió recursos, así que es bueno generar estos sistemas de presión, pero esto no va a dar un resultado en el corto plazo. Pero a ver, Ronald, ¿cómo funciona esto? En los países que van a presentar esta denuncia, ¿qué tipo de pruebas deben presentar? Hasta donde se sabe, parte del acervo probatorio realmente lo tenía la fiscal Ortega y muy seguramente ha facilitado parte de esa información a los países que están presentando nuevamente la denuncia. Lo que llama la atención es que es eso, son países y que lo van a hacer en un marco muy llamativo, lo van a hacer en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, así que es más una cuestión mediática de decir, mire, estamos reconociendo que en Venezuela está pasando una violación de derechos humanos que es grave, que es puntual, y a eso se le suma todo el fenómeno migratorio que incluso el gobierno venezolano por diferentes medios ha tratado de desestimar, pero que no lo logra. A eso tampoco hay que descartar que durante esta semana el gobierno venezolano, a través de José Vicente Rangel, anunció que habían acercamientos con el gobierno norteamericano. Entonces estamos jugando en un mundo de demasiadas bandas donde se hacen muchos movimientos, pero digamos, el problema puntual, que es la migración, no se va a resolver con esto en el corto plazo, no. Y por el contrario, los colombianos vamos a tener que vivir con un fenómeno que incluso puede ir más allá de la caída del propio Nicolás Maduro. Nos está dejando usted claro que no debemos hacernos muchas esperanzas de lo que tiene que ver con lo que pase con esta denuncia y cuánto tiempo tarde en prosperar, pero sin embargo, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Tiene esto algo que ver con tantas denuncias y críticas que se le han hecho a la región, que han sido un poco cómplices con su silencio de lo que ha pasado en Venezuela? Sin lugar a duda, y además porque en América Latina todos los países y varios gobiernos tienen problemas en el mismo orden. Entonces, abrir un capítulo latinoamericano en la Corte Penal Internacional, pues de entrada Colombia ya tiene algunos procesos abiertos en esta corte y esto genera algunas tensiones adicionales. Incluso el gobierno venezolano podría generar una réplica haciendo denuncias similares hacia los países que hoy lo están acusando. Hay que decirlo, también los países que llegan a presentar esta denuncia también están pasando por un momento bastante particular. El presidente de Perú está enfrentado al Congreso, el presidente de Argentina tiene un problema económico muy fuerte, el presidente de Paraguay realmente no es que sume mucho, realmente hay los países que están sumando en este momento en esta denuncia son Chile y Colombia, que tienen un peso trascendental, y particularmente Chile porque su expresidente, Michelle Bachelet, está como alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, y en uno de sus primeros pronunciamientos habló del tema venezolano, del tema de la migración. No dijo todo lo que se entregó en el discurso, pero de todas formas sí se empieza a tener el tema de violación de derechos humanos en el caso venezolano,
El gobierno venezolano argumenta que esto es un escenario para una posible intervención militar. Recordemos que en los últimos años las intervenciones militares han estado, digamos, justificadas en función de la defensa de los derechos humanos en varios países, y ese es el argumento del gobierno venezolano. No obstante, pues la probabilidad de una intervención militar en Venezuela no es buena, digamos, no es posible realmente hacerlo. No es como Panamá. Algunos venezolanos comparan la situación con Panamá, una entrada, una salida. Eso no va a pasar en Caracas. Es un régimen que desde el 2002 se está preparando para una situación de estas, que no va a ser de corto plazo y que va a afectar mucho a la región y particularmente a Colombia. Entonces, si hubiese una intervención militar, en lugar de favorecer a Colombia, veríamos es una migración mayor hacia Colombia. Entonces, todo este terreno de los derechos humanos el gobierno lo presenta como si fuera la excusa para. Yo creo que es más una tensión previa a una negociación que se puede abrir con Estados Unidos. Y obviamente pues esto molesta a algunos sectores de la oposición porque sabemos que las negociaciones no han llegado a nada. Bueno, y esas polémicas acerca de una posible intervención sí que han estado sobre la mesa en los últimos días por cuenta de lo que dijo el señor Almagro, por cuenta de lo que dijo también nuestro embajador en Washington. Por más que se tarde esta denuncia ante la CPI en prosperar, ¿qué podría pasar? Es decir, ¿cuáles y cuántos son los alcances que realmente tiene este tribunal? ¿Habrían sanciones? ¿De qué tipo? Bueno, yo no soy no le tengo tanta fe a la CPI. La CPI, sus procesos que lleva hoy son sobre todo procesos en el continente africano y todavía no logra materializar realmente contra violadores de derechos humanos que son reconocidos internacionalmente. Es un proceso muy largo y no hay que descontar una cosa que a veces en Colombia olvidamos, y es que Venezuela durante la década pasada tuvo una actividad muy fuerte internacionalmente. La diplomacia petrolera de la Revolución Bolivariana funcionó e infiltró varias organizaciones, incluyendo algunas de las cortes, el sistema de Naciones Unidas, y muchos de los procesos se pueden dilatar en el tiempo precisamente por ese poder de influencia que tuvo Venezuela, y de ahí a que, digamos, pueda haber una sanción puntual sobre el individuo de Nicolás Maduro, lo único que se genera es que su costo de salida sea más alto, es decir, que Nicolás Maduro se atornille más al poder antes de salir. No obstante, pues es bueno, digamos, empezar a documentar todo lo que está pasando en Venezuela. Estamos con un régimen dictatorial que viola los derechos humanos y del cual hay que dejar evidencia para que no se repita ese fenómeno en América Latina. Digamos que lo importante son las enseñanzas que esto deja hacia el futuro, y sobre todo para que algunos líderes que tienden a la misma línea del señor Ortega entiendan que no van a poder actuar impunemente y que tarde o temprano van a tener que pagar por sus acciones. Venezuela, Ronald, nos sigue doliendo y mucho Venezuela, y no vemos la salida, por lo menos no pronto. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias como siempre. Paula, gracias por la invitación. Feliz noche para usted.